Tengo 31 años y trabajo como transportista independiente. Durante años recorrí rutas largas por el norte del país. Estoy acostumbrado a la soledad de la carretera, a las noches interminables, al silencio del desierto. Pero lo que me ocurrió en la Federal 57, entre San Luis Potosí y Matehuala, es algo que jamás he podido olvidar. Eran cerca de las 2 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía. No había automóviles, no había tráileres, no había patrullas, solo la oscuridad y el sonido constante del motor. A lo lejos, mis luces iluminaron una figura inmóvil al borde del camino. Pensé que era una persona con problemas mecánicos, algo normal en esa ruta. Reduje la velocidad. Cuando me acerqué, distinguí a una mujer de aproximadamente 40 años. Vestía ropa común, no llevaba equipaje y no había ningún vehículo cerca. Estaba completamente sola. Bajé un poco la ventana. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Ni una sola palabra. Simplemente me observó. Y fue entonces cuando sentí algo extraño. Su mirada era fija, fría, vacía. No parecía asustada, no parecía perdida. Era como si estuviera esperando mi llegada, como si ya me conociera. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sin pensarlo demasiado, aceleré y continué mi camino. Intenté convencerme de que no era nada, pero 15 kilómetros después, volví a verla. La misma mujer, la misma ropa, la misma postura, la misma mirada inmóvil, parada al borde de la carretera. Era imposible. No existía forma de que hubiera llegado allí antes que yo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esta vez no disminuí la velocidad, no bajé la ventana. Solo seguí avanzando, cada vez más rápido, mientras una sensación de terror se apoderaba de mí. Comencé a rezar, algo que no hacía desde que era niño. Y entonces ocurrió lo peor. La tercera vez que apareció, ya no estaba a un costado del camino, estaba en medio de mi carril, justo frente a mí. Pisé el freno con toda mi fuerza. Las llantas chirriaron. El camión se sacudió violentamente. Por un instante pensé que iba a atropellarla, pero ella no se movió, no intentó apartarse, no mostró miedo, simplemente permaneció allí, observándome. Cuando finalmente el camión se detuvo, quedó a menos de 1 metro de distancia. Apreté el volante con todas mis fuerzas, respiré y levanté lentamente la mirada. Pero la mujer había desaparecido. No caminó, no corrió, no estaba escondida. Simplemente ya no estaba allí, como si nunca hubiera existido. Llegué a Matehuala completamente temblando. Pasé el resto de la noche sentado en una cafetería de la terminal, tomando café tras café, intentando entender lo que había visto. Nunca se lo conté a mi familia, y hasta el día de hoy sigo recorriendo esa ruta, porque es mi trabajo. Pero desde aquella noche, nunca más vuelvo a conducir ese tramo después de la medianoche. Nunca, jamás. Esto ocurrió hace 2 años. Vivo en la Ciudad de México. Un amigo me invitó a pasar un fin de semana en una casa que su familia tiene en la zona boscosa de la Jusco. Aunque técnicamente sigue siendo parte de la ciudad, cuando estás ahí arriba, lo olvidas por completo. El bosque es denso, la niebla aparece a cualquier hora, y el silencio es tan profundo que resulta incómodo para cualquiera que haya crecido rodeado del ruido de la capital. La casa llevaba meses deshabitada. Fuimos únicamente mi amigo y yo. La primera noche transcurrió con total normalidad. Cenamos, conversamos un rato, tomamos algunas bebidas y nos acostamos temprano. Pero a las 3 de la madrugada ocurrió algo extraño. Me desperté de golpe, sin motivo aparente. No fue un ruido, no fue una pesadilla. Simplemente abrí los ojos completamente alerta, como si alguien me hubiera sacudido para despertarme. Me quedé inmóvil, escuchando,
Sabía que los bosques producen sonidos constantemente, ramas moviéndose, hojas cayendo, animales ocultos entre la oscuridad. Pero aquella noche escuché algo diferente. Pasos lentos, deliberados, caminando por el corredor que estaba justo afuera de mi habitación. Al principio pensé que era mi amigo. Quizás iba al baño, quizás no podía dormir, pero había algo extraño en aquellos pasos. Eran demasiado lentos, demasiado precisos. Nadie camina así en medio de la noche. Era como si cada paso tuviera una intención, como si siguiera algún tipo de ritual silencioso. Los pasos continuaron acercándose, lentamente, hasta detenerse justo frente a mi puerta. Y entonces, todo quedó en silencio, un silencio absoluto. No escuchaba el viento, no escuchaba los árboles, no escuchaba nada. Puse mi mano sobre la manija desde adentro y esperé. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Pero la puerta nunca se abrió. La manija jamás se movió. Fuera de la habitación no se escuchó absolutamente nada. A la mañana siguiente le pregunté a mi amigo si había salido de su cuarto durante la noche. Me miró confundido y me respondió que no, que había dormido profundamente hasta el amanecer. Decidimos revisar toda la casa. Puertas cerradas, ventanas aseguradas. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que llegamos al corredor y vimos algo que ninguno de los dos pudo explicar. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo acumulado durante meses. Y sobre ese polvo había huellas. Huellas de pies descalzos, perfectamente marcadas. Las seguimos con la mirada. Comenzaban en la sala, recorrían lentamente todo el pasillo y terminaban exactamente frente a mi puerta. Nos quedamos observándolas durante varios segundos, sin decir una sola palabra, porque había algo aún más perturbador. Las huellas no regresaban, no continuaban hacia ningún otro lugar, no daban media vuelta. Simplemente llegaban hasta mi habitación y desaparecían, como si aquello que las había dejado nunca se hubiera marchado. Abandonamos la casa esa misma tarde y hasta donde sé, mi amigo jamás volvió a pasar una noche allí. De hecho, la última vez que hablamos del tema, me confesó que estaba pensando seriamente en venderla. Soy de Oaxaca. Hace algunos años, cuando tenía 24, conseguí un trabajo temporal como velador en unas instalaciones de comunicación ubicadas en la parte alta del Cerro del Fortín. A simple vista parecía un empleo sencillo: pasar la noche, hacer rondines cada cierto tiempo y reportar cualquier cosa fuera de lo normal. La verdad, casi nunca ocurría nada. Las noches eran tranquilas, demasiado tranquilas, pero aproximadamente un mes después de haber comenzado a trabajar allí, ocurrió algo que jamás pude explicar. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Estaba realizando uno de mis rondines habituales. La ciudad brillaba a lo lejos bajo la oscuridad de la noche, y el viento frío recorría silenciosamente el cerro. Entonces lo vi. Un hombre sentado en una de las bancas de concreto cercanas al mirador. Me detuve inmediatamente. Aquella zona era restringida. Nadie debería estar allí a esa hora, mucho menos en plena madrugada. Pensé que tal vez alguien se había colado para observar la vista, pero algo no encajaba. Había algo extraño en él. Me acerqué lentamente y le pedí que se identificara. El hombre giró la cabeza despacio para mirarme. Era un señor de aproximadamente 60 años. Vestía ropa sencilla, ropa de campo, como alguien acostumbrado a trabajar lejos de la ciudad, pero no dijo una sola palabra. Simplemente me observó, y mientras lo hacía, sentí una incomodidad difícil de explicar. No parecía enojado, no parecía asustado. Tampoco parecía sorprendido de verme.
Su expresión era distinta. Era algo parecido a la lástima, como si estuviera observando a alguien que no comprende lo que está a punto de suceder. Volví a insistir. Le dije que debía retirarse de inmediato, que no podía permanecer allí, pero el hombre negó lentamente con la cabeza, y por alguna razón, sentí que era él quien pensaba que yo estaba fuera de lugar. Entonces levantó una mano y señaló hacia abajo, hacia las luces de la ciudad. Instintivamente giré la cabeza para ver qué intentaba mostrarme. Solo fue un segundo, quizás menos, pero cuando volví a mirarlo, la banca estaba vacía. El hombre había desaparecido. No escuché pasos, no escuché correr a nadie. No había lugares donde esconderse. Simplemente ya no estaba. Pasé el resto del turno intentando convencerme de que había encontrado una explicación lógica. Al día siguiente reporté lo sucedido. Mi jefe escuchó la historia y me dijo que seguramente había sido algún intruso que logró escabullirse. Intenté creerle, pero algo seguía molestándome. 3 días después, mientras hablaba con un compañero que trabajaba en otra instalación cercana, me preguntó si había visto algo extraño durante mis rondines. Le conté lo ocurrido. Mientras hablaba, noté que su expresión cambiaba. Se quedó completamente serio. Guardó silencio durante unos segundos y luego sacó su teléfono celular. Abrió una fotografía y me la mostró. Sentí que la sangre se me helaba, porque el hombre de la imagen era exactamente el mismo que había visto aquella madrugada. La misma cara, la misma ropa, la misma mirada, sin ninguna duda. Mi compañero respiró hondo antes de hablar, y entonces me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Ese hombre había trabajado en el mismo puesto que yo. Había sido velador en aquellas instalaciones, y 2 años antes de mi llegada, había muerto allí arriba, solo, durante un rondín nocturno. Según contaron, un infarto fulminante acabó con su vida antes de que alguien pudiera ayudarlo. Terminé mi contrato algunos meses después, pero jamás acepté renovarlo, porque desde aquella noche entendí algo. Hay trabajos que pagan poco, hay trabajos que pagan bien, y hay trabajos que simplemente no valen lo que cuestan.